Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro de Santiago Foto. Este lugar, el Espacio del Lector, es un lugar donde se reúnen fotógrafos, fotógrafas, editores, artistas e investigadores con su público. Por lo tanto, es un lugar muy especial porque es el lugar donde se genera el encuentro y la conversación. Así que estamos muy contentos de tenerlos nuevamente acá y a los que vienen por primera vez. Así que los invito a dar un aplauso para iniciar esta jornada. Y inauguramos esta jornada con una visita muy especial con nuestros amigos que vienen desde Argentina, Gisela Bolá y Nicolás Poutomis, quienes nos visitan desde Argentina para compartir su último trabajo llamado Todo y Nada, de la editorial Subeditora, un libro que nos narra la construcción del amor a través de la mirada. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Santiago Foto en esta edición, que hayamos podido venir a presentar este libro. Tiene un gran valor para nosotros porque desde que salió el libro cada presentación se ha vuelto muy especial. Esta es una cuarta o quinta presentación que venimos haciendo. La última fue hace poquito en la Feria del UNA, anteriormente en el CDF de Montevideo. Y esperamos que sigamos viajando y disfrutando con diferentes públicos que les gustan y disfrutan los libros y también las historias de amor, porque esta es un libro que tiene esa temática y que en algún punto a nosotros nos propone un gran desafío, que es hablar de los libros y hablar de las historias, en las cuales en este libro particularmente se pone a disposición nuestra historia, ¿no? Así que bueno, eso, agradecer a este espacio, a Santiago Foto y a todas las personas que han organizado este evento y por supuesto y principalmente al público, a quienes están ustedes aquí, que están compartiendo este momento íntimo, personal y artístico con nosotros. Así que gracias por estar. Bueno, ¿por dónde arrancar? Este es un libro que aquí vemos. Estas dos personas que ven aquí son estas que ven acá, 20 años antes, o 20 y más años antes. Y eso es un poco lo que nos invita a pensar el puntapié o el concepto, la esencia, el corazón de este libro, que es nuestra historia. Y en donde pensamos a través de un fotolibro, que como verán está compuesto por dos libros que forman uno, una historia que es autobiográfica, pero que también propone o desafía los límites de las historias autobiográficas, porque cuando se decide contar una historia, lo primero que se hace es tomar una decisión y ver qué formará parte de esa historia y qué quedará fuera de esa historia. Entonces decimos que es una historia autobiográfica, pero es una historia que nos representa en algún sentido y que es una gran excusa que encontramos para contar a través de nuestro archivo, a través de nuestra historia, a través de nuestro relato, de nuestro vínculo de 25 años juntes, un montón de temas que queríamos hablar sobre el amor, sobre la construcción de un vínculo en permanente búsqueda, en permanente construcción, y encontramos justamente en este archivo y en estas fotografías y en estas nuevas fotografías que comenzamos a hacer para una parte del libro que fue de nueva producción. Bueno, eso, el gran motivo para hablar de muchas cosas que teníamos ganas de hablar en relación a los vínculos. Y así es como nace Todo y Nada, y que se abre para hablar de muchas cosas y principalmente del amor, ¿no? Del amor en cuestión, del amor con intención de desromantizarlo, de ponerlo sobre una mesa para despellejarlo, para cuestionarlo, para crear nuevos afectos a partir de lo que uno imagina como un vínculo de 25 años
y de pensar también en el formato de las historias, ¿no? En el cual en este libro yo cuento a Nicolás, o la imagen de Nicolás, o lo que representa para mí Nicolás. Nicolás me cuenta a mí y juntos creamos una nueva historia. O sea, este trabajo tiene 3 ediciones. Y bueno, ese es el comienzo, pero me gustaría, Nico, si nos contás por qué todo y nada, ¿no? Que es el título. Bueno, un honor, perdón, Gise, vuelvo a repetir el agradecimiento, porque de verdad es un honor estar aquí, con tanto público aparte. Ya estábamos con cierta presión, pero ahora siento aún más presión. Pero sí, como dijiste, es la quinta presentación de esta especie de gira rockera que hacemos con Gise para presentar este libro. Y un poco con respecto a lo que decías, cada presentación fue bien distinta, ¿no? Y nosotros necesitábamos de estas presentaciones para pensar el libro, que es un libro que nos sirvió también para pensar nuestro vínculo, y no solo nuestro vínculo, sino el amor en general. O los amores, nunca es un único amor, el amor está en constante evolución. Hay una frase que anotamos esta mañana que dice, el amor siempre es búsqueda, nunca es encuentro. Y ese libro narra esa búsqueda a través, bueno, del relato que construimos. Y en estas 4 o 5 presentaciones, siempre nuestro reto fue sumar algo nuevo a la presentación. Y ahora, bueno, no les voy a mentir, se hace un poco difícil ya después de 5 veces de contar del libro, encontrar los aspectos que salieron bien. Siento que hablamos siempre de cómo empezó el libro, cuál fue la idea, el proceso que nos llevó a la elaboración del formato final. Nos preguntaron por las referencias, qué libros habíamos tomado, qué autores nos habían inspirado y diversas cosas. Y hoy tenía ganas de hablar un poco de las cosas que salieron, iba a decir mal, pero no, las cosas que salieron bien, pero de casualidad, que siempre sucede, ¿no? Con los libros, o las que salieron bien por fortuna, de pedo, diríamos, en Buenos Aires. Y una de estas cosas es eso que señalás vos, Gise, el título, que no es menor, ¿no? El título de un libro es esencial, ¿no? Es como una promesa, ya marca el tono de lo que uno o una va a encontrar en el libro, entonces nunca es algo dejado al azar. En este libro había una complejidad extra, que al ser un libro compuesto de 2 lomos, de 2 cuerpos, tenía que ser una palabra o una frase compuesta, ¿no? Que pudiera ser leíble o entendible junto y por separado. Entonces teníamos como esa dificultad y en un momento apareció estas palabras, ¿no? De todo y nada. Hoy lo hablaba en el puesto, si en Chile también usan esa expresión que es jugarse a todo o nada, ¿no? Es como, como me dijeron hoy es jugar o pierdo todo, no me acuerdo. Pero bueno, en Argentina decimos todo o nada, es como una afirmación categórica, ¿no? Tipo, es pierdo todo o lo gano. Y entonces quedó esa frase y nos gustaba cómo funcionaba en los 2 lomos, todo de un lado, nada del otro. Y había algunas cosas que resolver, por ejemplo, quién se iba a quedar con todo, con la palabra todo, me refiero no con todo, o a cuál le quedaba nada. Entonces, eso también nos preguntaron, justamente por eso retomo esta presentación para ahondar un poco sobre eso, porque cuando nos hicieron la pregunta no supimos responder categóricamente. Voy a intentar hacerlo ahorita. Entonces, porque pensándolo, en realidad el título es el título perfecto. Si bien salió de pedo, como suelen pasar en la vida, ¿no? A veces la ayuda de la suerte es la que en realidad permite que las cosas sean como uno espera o perfectas en este caso. Las palabras todo y nada tenían algunas particularidades que a nosotros nos gustaban. Por ejemplo, todo quedó del lado de Gise finalmente y nada quedó del lado mío.
todo es una palabra que por consonancia, al tener la O, es más masculina, ¿no? Y nada es más, remite más a algo femenino. Todo a la vez, entonces ahí hay un cruce, ¿no? Es algo que aparece en el libro de manera conceptual y que ya está planteado desde el título. El todo para la mujer y el nada para el varón. El todo es una palabra que de por sí es medio mentirosa, ¿no? Porque nunca todo es todo, siempre se deja afuera. Si bien tiene esa pretensión, jamás puede abarcar la totalidad del mundo. Y nada, también, nunca nada es nada. Entonces había ahí como esa vocación de atracción, de acercamiento entre esas dos palabras y estos dos libros que ya funcionaba de por sí y que funcionaba como un cruce, tal cual propone el libro en su desarrollo. Yo creo que salió bien de pedo, pero digo inconscientemente habíamos tomado esas decisiones de esa manera. Y a la vez hay algo de, como dijo Gise, el libro abarca muchas temáticas, ¿no? Habla del paso del tiempo, habla de los diferentes tipos de amores, bueno, de la vida misma en todas sus vertientes. Pero hay un tema central que es la subjetividad. Porque ahí, en realidad, como especificó Gise anteriormente, no son dos libros, en realidad es un libro. Es la misma historia, pero contada cada uno con su propia versión. Las dos son ciertas, las dos aspiran a contar las cosas tal como el personaje que la cuenta la interpretó. Pero siempre son una interpretación. Entonces esas palabras también tienen ese condimento de la subjetividad que a mí me parece central, ¿no? Uno de los temas que nosotros queríamos tocar. Así que finalmente todo y nada, esa palabra que era tan absolutista, algo que queríamos huir en el relato del libro, al final terminó cerrando con ese aporte tan simple pero profundo que es cambiar la O por la I, ¿no? Todo y nada. Que es incluir un poco, o incluir de alguna manera todos los grises que hay entre estos dos puntos. Entonces es una palabra inclusiva, ahí Gise, si querés, tenés una manera mucho más certera de contarlo, pero esa única letra terminó justamente cerrando el concepto, ¿no? de ese título. Sí, nosotros creo que dentro de pensar el título, que ya es parte de una de las tantas decisiones de las que nombrábamos hoy, de todas las decisiones que llevan a formar el libro, es que la I es un conector, a diferencia de la O. Y el conector I, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de blanco o negro, bueno o malo. El I es un conector, es blanco y negro, bueno y malo, y en el caso del I de todo y nada, es parte de esta intención de sacar lo binario, digamos, de pensar el amor de una manera o de otra, ¿no? Está bien si están juntos, están mal, esa forma, ese contraste que se busca todo el tiempo de buscar en una pareja lo igual y no de valorar lo diferente, ¿no? Es un poco abrazar lo diverso que se pretende de que una pareja sean iguales y no aceptar lo diferente que pueden ser dos personas generando un nuevo cuerpo, ¿no? Un nuevo espacio, un nuevo universo. Y desde ahí, desde ese lugar, como de aceptar o integrar todos estos conceptos, no solamente del título, del formato, de cómo contar la historia, creo que todo el libro, todo el tiempo fue abrazar eso diferente, eso que parece que separa, unirlo, ¿no? Y también, por supuesto, como buscar esa otra perspectiva de la idea o el imaginario del amor, como decía, romantizado, estereotipado y de una sola forma, ¿no? Y en este sentido, una de las primeras cosas que apareció como también desafío al buscar qué contar en esa historia es que nosotros somos fotógrafos desde hace más de 25 años
y tenemos un camino, digamos, recorrido dentro de lo que es una fotografía documental, en donde estuvimos siempre mirando las vidas de los demás, ¿no? Y que aquí la disrupción fue justamente girar la cámara y empezar a mirarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde aparece el gran desafío de hacer un trabajo desde la manera que veníamos fotografiando a través de todo nuestro camino, empezar a hacerlo con nosotros, ¿no? O sea, plantearnos este gran trabajo de llevar lo que ya sabíamos hacer, pero hacia la propia biografía, ¿no? Entonces ahí, en esta búsqueda, digamos, de no disociar, porque esto también apareció como muy fuertemente, desde qué lugar uno puede contar una historia que te pertenece, pero que a la vez estamos realizando un ejercicio que es el que ya sabemos hacer, que es contar historias, ser narradores visuales, de cómo, si es posible disociarla, ¿no? Si es posible disociar la vida y el arte. Y la respuesta fue no, la vida no está disociada del arte. El arte es parte de la vida y quienes tomamos o tratamos de vivir la vida como un gesto poético, un vínculo también es la creación de una obra de arte. El amor, un vínculo, sobre todo de esta cantidad de tiempo y yo es en donde sentimos, donde yo tuve la posibilidad de conocer varias facetas de Nicolás, o Nicolás tuvo la posibilidad de conocer muchas Giselas, ¿no? Es donde el relato se pone en ese juego donde se integra la vida, el arte y el poder y la potencia de las historias. Entonces, ahí es donde surge, bueno, de qué manera se articula esta historia de 25 años o este relato. Y el relato comienza con el primer capítulo. Y acá podemos arrancar juntos a contar un poco los capítulos porque me parece que fue como el trabajo más profundo que hicimos, ¿no? O sea, qué partes, qué etapas componen, qué escenas de una película. Aquí nos dimos muchos lugares porque, para pensar este relato, porque bueno, yo vengo más del cine y de las artes visuales, donde coqueteé también un poco. Nico también está muy ligado a las letras, a la escritura. Entonces nos dimos la licencia de que además de fotografías o de revisar todo el archivo que teníamos, fue como incorporar y darnos esa libertad de incorporar otras herramientas con las que siempre estuvimos coqueteando y que formen parte también de la identidad visual de este trabajo. Y el primer capítulo donde el libro comienza, que fue como esto, volver a los archivos, porque mientras estuvimos haciendo todo este trabajo documental donde contábamos las vidas de las otras personas, el ejercicio de fotografiarnos nosotros con la cámara, la cámara siempre estuvo, uno de los primeros textos que aparece dice, la cámara siempre estuvo entre nosotros. La cámara siempre estuvo y siempre estuvieron las imágenes. Mientras fotografiábamos aquello que hacía parte de nuestro trabajo, ese otro archivo que se iba generando naturalmente iba quedando como guardado en la intimidad. El ejercicio de hacer este trabajo fue liberar, digamos, de alguna manera todo ese archivo creado e incorporar algunas otras herramientas como la intervención en alguna de las imágenes, la escritura y el armado de la historia en función de todo ese archivo que había y ver qué faltaba y ver en qué íbamos a reparar y en qué no, ¿no? Entonces el libro arranca con un primer capítulo en donde están estas fotos donde se presentan los personajes jóvenes y empieza ese primer amor pasional del encuentro, de querer conocerse hasta lo más profundo, hasta la intimidad de los poros, hasta el erotismo, donde todo es descubrimiento. Y cuando ese capítulo empieza como a correr en su secuenciación, empezamos a tocar otros temas que son los que decíamos que teníamos muchas ganas de hablar. Entonces, ahí aparecen otros planteos
como la pregunta, ¿no? En el relato aparece la pregunta, la duda, la incertidumbre. Aparece también la necesidad de hablar de lo que sucede cuando dos cuerpos y los fluidos de un hombre y una mujer se juntan, que es la creación de vida, pero también la decisión de que no la haya. O sea, se habla de nacimientos, se habla de abortos y se habla de la vida compartida también, porque aquí está presente en ese sentido una historia de un donante, de una donación a una pareja para que puedan también procrear. Y luego aparecen, bueno, una seguidilla de otras historias que te cedo la palabra, Nico, para que abras ahí, en donde ponemos sobre la mesa temas que son polémicos para hablar, o temas que son tabúes para hablar de una pareja, ¿no? En donde salimos un poco de ese libreto donde decimos del amor estereotipado o romantizado, que fue todo el jugo, digamos, que tiene el libro, creo. Vos, Gise, no te das cuenta porque atrás tenemos las fotos, pero la operadora ahí te está siguiendo de manera brillante. No, me causa gracia porque esto que siempre nos pasa es como que estamos hablando y a la vez estamos descubriendo. Yo creo que estas presentaciones nos sirven también para entender un poco todo eso, y veo que así como hablamos de nuestra vida, ¿no? A mí siempre me dio mucho vértigo este trabajo en particular, por eso siempre también tengo mucha aprehensión en los momentos de contar. Y creo que una manera de defendernos o de preservarnos quizás fue hablar de los personajes, ¿no? Como que fueran personajes. Hoy estaba en el puesto con María Eugenia Rodeiro y ella se reía porque yo hablo como del personaje, este señor se llama Nicolás, le pasaba tal cosa, y ella me miraba de reojo y un momento me dijo, estás como el Diego, como Maradona, que habla en tercera persona. Y creo que hay algo de eso que decías vos, Gise, perdón, ahora sigo con lo que estabas diciendo, que creo que como fotógrafos y fotógrafas documentales siempre tuvimos ese deseo de contar historias, ¿no? De contar historias de otras personas y de ser lo más auténtico y lo más sincero posible con esas historias y lo más respetuoso posibles. Este libro apareció en un momento en que con Gise vivíamos una época de bisagra en nuestra relación, porque nuestros hijos se fueron de casa y nuestras vidas como profesionales bifurcaron. Trabajamos en una cooperativa de trabajo muy a la par y de la pandemia de por medio, pandemia mediante, arrasó un poco con ese grupo de trabajo, lo reconfiguró en todo caso, y con Gise teníamos sueños distintos, esperanzas distintas, expectativas también distintas, y entonces como una de las mayores marcas de amor de nuestra vida, decidimos respetar los tiempos del otro, los proyectos del otro por fuera de la pareja y priorizar esa búsqueda. Entonces yo necesitaba irme a vivir al campo y pude cumplir ese sueño hace 3 años más o menos que aconteció esto que les estoy contando, que justo coincide con el momento en que decidimos comenzar con este proyecto, y Gise se quedó a vivir en Buenos Aires. En ese momento nosotros lo vivimos de una manera natural, pero con miedo. ¿no? O en todo caso, yo sentía que era caminar sobre huevos, si se quiere, ¿no? Que había un riesgo, porque llegamos a usar la palabra separación, de hecho. Vivíamos en casas separadas y no sabíamos qué iba a ser de la vida del otro, nos íbamos a ver 1 vez por mes, 2 veces por mes, no sabíamos bien qué iba a suceder. ¿Qué le iba a pasar el otro con su soledad? ¿Qué le iba a pasar con el otro pensando en el vínculo? Y entonces ahí apareció ese trabajo, y cuando digo miedo, ese trabajo siempre circundó esa idea de ojalá que no termine acabando, que no sea el final. Chan.
De hecho, yo tenía esa impresión, pero Gise también, porque en una de las fotos ella agarra mi perfil, lo desdibuja, hace como que se desvanece mi cuerpo y escribe con su caligrafía tan bonita, y si esto es una despedida, como que ella se dirige a sí misma y se pregunta eso. El libro toca esos temas, el desamor es uno de esos temas. Entonces, hablamos de esto y cuando contamos historias de otras personas, lo hacemos de una manera respetuosa, como dije, pero despiadada también. Somos periodistas, somos fotógrafos y fotógrafas documentales y sabemos cómo se cuenta una historia y a veces sabemos que como humanidad somos un poco morbo. Entonces, al hacer este libro, lo pienso ahora cuando vos estabas narrando, tuvimos que girar la cámara 180 grados y ya no dirigirla hacia otras personas, sino hacia nosotros mismos. Y se procedió como una especie de venganza del mundo hacia nosotros. Tipo, esto es lo que le hiciste padecer a mucha gente, ahora te toca a ti mostrarte en carne cruda. Y eso fue duro, fue bonito también, y fue, bueno, violento. Pero en el libro, yo creo que está cargado de todo de toda esta emoción que estoy tratando de contar. Entonces los capítulos van, en un momento era una historia cronológica y al final se terminó como desordenando todo eso y se terminó ordenando a través de estos temas que estabas nombrando vos, Gise, y que de alguna manera se van relatando con estas imágenes que son como nuestros tesoros, ¿no? Son como nuestros secretos, es casi lo más valioso que tenemos porque son nuestro archivo más íntimo, ¿no? El archivo personal. La foto de Zoe chiquita ahí, bueno, vos no las estás viendo. Yo tengo la suerte de que puedo chusmetear un poquito. Pero creo que el libro tiene eso y que a veces nosotros, en una de las charlas nos preguntaron eso, el valor de la exposición, ¿no? De mostrarse y las razones por las cuales hacerlo. Y yo no la tengo, perdón, la razón todavía. Creo que me sirven estas presentaciones para pensarlo y tratar de encontrar una respuesta. Esta sensación la vivimos, pero justamente la respuesta es que las historias, nosotros conocemos la potencia que tienen las historias y todas las personas que hacen historias, consumen historias, sabemos que las historias producen relatos que nos cuentan y la manera de contar un propio relato ha sido una instancia transformadora. Ha sido poder, en este distanciamiento físico que decidimos hacer este libro, fue una experiencia transformadora porque fue conectarnos a través del arte y a través de nuestra vida y a través de revisar diferentes momentos y aquellos momentos que se habían transformado sin darnos cuenta en los momentos que nos hicieron crecer como personas y como pareja, como vínculo. Y había contado y había terminado en el capítulo digamos, de lo que pasaba cuando dos personas deciden tener hijos, cuando no deciden tener hijos y cuando deciden compartirlo. Pero luego le sigue otro capítulo que habla de acompañarse en la dificultad, acompañarse en los duelos. Nosotros como pareja atravesamos 3 duelos muy grandes y esos duelos hay una parte donde habla justamente de lo que significa acompañar a una persona en un duelo profundo, en donde muchas veces es ahí donde el distanciamiento aparece, porque no es fácil acompañar a una persona en un duelo fuerte. Y ese es otro de los capítulos. Y el siguiente capítulo habla de la infidelidad, que también creemos que es un tema totalmente tabú. Hay tantas canciones de amor, hay tantas películas de amor, y la infidelidad siempre está marcado en una línea muy concreta que es la traición. Sin embargo, poco creímos o teníamos ganas de plantear o de hablar sobre la infidelidad desde un lugar de aprendizaje, ¿no?
qué es lo que sucede cuando se atraviesa esa instancia, que siempre está oculta, que siempre es secreta. Ayer hablábamos con una amiga y hablábamos de los archivos. No estoy segura si era una cita suya o una cita de otra persona, pero nos decía que los archivos tenían 3 estados, que uno es el público, uno el privado y otro el secreto. Considero que el tema de la infidelidad o este capítulo en el libro es parte de lo secreto, porque todas las personas conocemos casos de infidelidad, pero muy poco sabemos de eso. Y muy poco sabemos de muchas cosas que están vinculadas al amor. Por eso para nosotros era importante ponerlas todas y, como decía Nico, de una manera hasta violenta, decir, vamos a hablar de esto. ¿Y vamos a hablar de esto? Sí, vamos a hablar de esto. Entonces, después de hablar del duelo, después de hablar de la infidelidad, después de hablar de esto, hay un final que sí considero que es en esta historia como un cierre, que es el cierre también que vivimos en tiempo presente, porque el final del libro es también otra gran decisión. ¿Cuál es el final del libro? ¿Cuál es el final de este relato? Y este final del relato habla justamente de esa libertad de 2 personas adultas que miraron para atrás pero que se miran en el presente, que habitan en lugares diferentes, pero que reconstruyen todo aquello de aquel amor inicial, de esa pasión, que también hay un estereotipo en que el conocerse, la pasión, el erotismo forma parte de un cuerpo joven, y nosotros decidimos que en el último capítulo hablar de este reconocimiento, de somos novios otra vez, ¿no? Decidimos ser novios otra vez, esté planteado toda esta parte nuevamente del erotismo, del cuerpo, de la sexualidad, en una edad adulta. Y también podríamos decir desde cuerpos no hegemónicos, ¿no? Entonces, creemos que ese final, ese cierre del libro, donde ya hay rostros que se ven maduros, que se ven con el paso del tiempo, donde se ven desnudos también, es un reconocerse, ¿no? Es como una especie de reconocimiento. Ese cierre de la narrativa termina en un presente, sí, esperanzador desde el reconocimiento, desde la libertad, pasando por estos diferentes estadios, en donde el formato del libro que cierra hacia afuera y no cierra hacia adentro, este es un formato que se ve de un lado, se ve del otro, y cuando se cierra ustedes verán que el libro, eso también es una idea conceptual que tiene que ver con el contenido o sobre el mensaje que queremos transmitir, que normalmente ese libro o este formato del libro estamos acostumbrados a que se cierra hacia adentro. Y cuando lo pensamos así dijimos, bueno, pero si se cierra hacia adentro, estamos fortaleciendo el concepto de la media naranja, de esta otro estereotipo de que 2 mitades hacen una. Y aquí, cerrándolo para afuera, hablamos de que somos 2 naranjas enteras, o en todo caso una buena ensalada de frutas que se junta, pero sí sabíamos que no se tenía que cerrar para dentro del libro, ¿no? Porque reforzaba sino uno de los estereotipos donde queríamos cortar. Entonces, el libro se cierra de esta manera justamente para fortalecer esa idea, que 2 individualidades o que esta idea de que 2 personas juntas se tienen que parecer y amalgamar, no, en realidad se festeja la diferencia, se genera un nuevo cuerpo a partir de 2 elementos distintos que se juntan. Y un poco el sentido de ese libro, en ese formato rojo, con la letra dorada, que parece como un cuaderno de casamiento, un acta, una cosa medio institucional, que también tenemos, porque el amor o la pareja también, o la familia, son instituciones creadas. Bueno, cómo desarmar y poner un contenido que de alguna manera es mostrar una apariencia formal y encontrarse con un contenido que quizás no es tan formal o que quizás propone desarmarlo un poco, despeinarlo un poco, ensuciarlo un poco, embarrarse un poco, y eso de alguna forma es lo que el formato y el contenido se juntan en una propuesta. No. Bueno, voy a disentir un poco para hacer de esto un poco más performático. No, sí. Hay poco tiempo, así que hay muy poco tiempo, ¿no? ya tenemos corto. ¿Pero hay tiempo para preguntas o no? ¿Puedo tirar la bomba? Sí, tirala, obvio. No es una bomba, pero todo lo que contás, Gise, hay algo que
cuando hacíamos el libro, teníamos esa preocupación de hacer un libro políticamente correcto. ¿En qué sentido? O sea, el amor romántico tiene muy mala prensa últimamente. En todo caso, cuando estábamos haciendo este libro, entre las juventudes, la idea de la pareja era algo como muy de viejo, o sea, ponerse en pareja con una persona y quedarse 30, 50 años con la misma persona, realmente era una tortura, ¿no? Y entonces, para nosotros con Gise, que tenemos niñas adolescentes, por eso hablamos en lenguaje inclusivo y nos ponemos ahí de padres progresistas, teníamos esa idea, hagamos un libro político, que sea un libro que hable del amor, pero que también tenga ese componente político. Entonces pensábamos esas cosas con Gise, decir, bueno, el amor romántico, ¿qué implica? Porque las parejas se mantienen a veces a pesar, o cuando el amor se esfumó, algunas parejas mantienen ese vínculo por una cuestión casi de conveniencia, ¿no? Hay un texto de Darío Steinberg, un filósofo argentino que es muy conocido ya, le decimos Darío Z, no sé por qué me mandé a buscar. Él escribió un libro que se llama El amor es imposible y habla que en el amor siempre se pierde, ¿no? Que uno tiene que estar dispuesto al sacrificio y a poner mucho más de lo que recibe y a involucrarse en esa aventura sin calcular. No se puede especular en el amor. En general, en el amor siempre se pierde. Se busca algo, nunca se lo encuentra, se da y a veces se recibe, se estima que menos a cambio. En realidad es eso, no se puede tomar el amor en términos mercantiles, ¿no? O de conveniencia. Entonces este libro, un momento como que nos deshicimos de esa historia y dijimos vamos a contar cómo lo vivimos nosotros y a ver qué sale. En lo que diciendo es, tenés razón, son dos medias naranjas, pero hay algo, y eso lo vi también en el día de hoy, los libros, al estar unidos y al estar espejados, muchas veces hay como una especie de mimetización. Supongo que pasa en muchas parejas, ¿no? Al cohabitar durante 25 años con la misma persona, termina distinguiendo los gustos de la otra persona, la forma de hablar, quizás sus pensamientos, sus modos, también se te impregnan. Y el libro tiene un poco esa cuestión de espejo, porque hay veces que vos fotografiás con mi cámara a mi modo y a veces donde yo intento copiarte también. Entonces hay como ese espejo y esa voluntad de cruce. Y el amor romántico es cierto, hay como esa carga. En el libro nosotros logramos, creo, en un capítulo que contaste de los duelos, romper con esa matriz de la pareja por obligación o esa matriz del mandato en el amor, que cuando fallecen mis padres mueren juntos en un accidente de avión. Y en ese capítulo yo creo que ahí es donde rompemos esa matriz y ese mandato y donde decidimos que nuestro amor valía la pena seguir siendo vivo, que sigamos apostando por él y que hasta el día de hoy, cuando hicimos el libro, seguimos pensando, qué lindo que este libro contenga estos aspectos que nosotros queremos de nuestro amor, que es un amor vivo, un amor libre, un amor, ¿cómo era? Eso lo anotamos esta mañana. Había 3 palabras, vivo, libre y, no me acuerdo, nuevo, un amor nuevo. Y entonces estoy muy contento con que el libro, a pesar de tener eso que decías vos, que es muy formal, con esas letras, con el hot stamping dorado, que igual tenga ese espíritu que nosotros tuvimos al momento de hacerlo. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas. Un par de preguntas al público, si ustedes quieren dirigirse a los fotógrafos y fotógrafas. ¿Preguntas? Si siempre lo pensaron como libro o si tuvo en algún momento otro formato. Yo estuve, yo vivo allá
y tuve la posibilidad de ver en Arte por Arte la exposición, pero no sé si la habían pensado como eso, como exposición, las fotos en separado, como libro. Eso, gracias. Bueno, no, el formato expositivo surgió después de la idea del libro. Siempre lo pensamos en eso por ser un material tan íntimo. Nos imaginábamos que era preferible que sea un libro chiquito, que uno pueda agarrar, contener y tenerlo ahí en ese formato. Siempre fue pensado con el formato del libro. Luego surgió la posibilidad de hacer la exposición y presentar el libro con la exposición. Al final, como que corrieron por sendas paralelas. Fue un lindo desafío, porque finalmente la muestra tiene un relato distinto, ¿no? Hay muchas imágenes que estaban en la exposición que al final no terminaron incluidas en el libro y viceversa. El libro tiene muchos textos, los tuvimos que adaptar para el formato expositivo. También quedó bastante interesante, una linda dinámica, y logramos preservar esa idea original de los dos relatos que corren por acompañándose, ¿no? A ver, Giselle. No, yo creo que siempre lo pensamos como un libro, eso totalmente, pero como un libro pequeño y de pocas tiradas. Queríamos que en sus comienzos iba a ser un libro de, no sé si habíamos pensado 50 ejemplares, pero iba a ser algo muy pequeño, muy íntimo, muy para pocos, que no lo sepa tanta gente. No, era como algo chiquito, cuidado, como un secretito. Y luego todo empezó a cobrar una dimensión cada vez más grande, más grande, más grande, y nos encontramos con que se empezaron a ver otras historias de amor. Mientras teníamos la maqueta, nos sucedió algo muy particular, que a todas las personas que le mostrábamos las maquetas, la devolución no era sobre la maqueta. Terminábamos escuchando la historia de amor de un montón de gente que abría y que abría y que abría, y dijimos, wow, esto está funcionando de una manera que no habíamos pensado. Nosotros arrancamos contando esto y poniendo, pero es que la gente no está hablando no nos está preguntando cosas del libro, está abriendo su propia historia de amor. Y ahí nos dimos cuenta que hay un montón de historias de amor, que podrían ser tantas historias de amor increíbles en libros y tantas historias con tanta potencia, que la verdad es que la muestra fue algo muy distinto al libro. La sala toda era roja, el piso también, todo era como una inmersión un poco en cada uno de los capítulos, estaba separado bastante bien en la muestra. Fue muy lindo hacer la muestra, pero también yo hoy pensaría que podría ser una película. A mí me gustaría hacer una película con esta historia. Y creo que el formato película sería para mí un formato bien interesante. Si alguien quiere hacerla. Acá tiene dos actores. Bueno, felicidades a los dos. Y respecto a la escritura, el texto, ¿cómo fue, digamos, ese proceso escritural? Porque también es otra forma de visualidad, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Escritura de hace muchos años, escrituras recientes, fragmentos de escritura, porque también hay fisuras ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Creo que los textos no son nuestro medio de expresión primario, diría, o no sé, maternal, si se quiere, o no es la herramienta que mejor manejamos. A mí algo que me pasa con los fotolibros, lo voy a decir ahora que estamos en una feria de fotolibros, es que aspiro que los libros se entiendan, que la historia alcance cualquier público y que estén presentes los elementos para poder descodificar esa historia. Y a veces entiendo que las imágenes son tan polisémicas, ¿no? Son ambiguas en su comprensión, que yo en todo caso, de mi lado, a veces quiero recurrir al texto, aunque sea a modo informativo, como para dejar bien claro de qué va la historia. Por ejemplo, la muerte de mis padres, yo quería que unas imágenes alusivas a la caída de un avión, las personas que las vea entienda qué había sucedido y que no sea simplemente por ahí una estela blanca y que
sea muy difícil de desencriptar ese mensaje. Entonces nos pusimos con ese desafío de completar la historia, un poco en esa idea, ¿no? Que los fotolibros tienen que encontrar otro público, tienen que abrirse del mero público de los fotolibros, de los consumidores de fotolibros, que lamentablemente muchas veces somos los propios productores de fotolibros. Nos pasa en las ferias que a veces nos compramos los fotolibros entre nosotros, y yo creo que es el momento para que alcancemos un público mayor. Y a veces los textos son más fáciles de impregnar en las personas. En todo caso, esa fue la idea con nuestro libro. O el aborto, por ejemplo. Es necesario, quizás vemos las manos de Gise. Gise tiene un modo muy poético de hablar en sus imágenes. Y yo creo que podía completar eso y acompañarla e incluso ayudar a que... O sea, ahí es cuando una pareja justamente funciona. Cuando los dos se ayudan y hacen que sean más bellos, ¿no? Yo creo que, sí, más bello eso. El libro muestra eso. No sé, de un lado está Gise, del otro estoy yo. Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Gise es la chica más linda del mundo, sabemos eso. En mi caso era más difícil lograr eso, pero creo que somos más lindos juntos. ¿Viste? El libro, yo creo que queda muy bien eso, ¿no? Gise de un lado es bonita, yo del otro intento, pero los dos juntos funcionan mucho mejor. Y yo digo, wow, buenísimo, es así. Entonces los textos, gracias por la pregunta, Diego, que vienen muy bien, sirvió para eso también. Yo decía, completo, cuento un poco de lo mío, pero cuento un poco también de ese vínculo. Y ahí los dos libros funcionan así también, como pregunta-respuesta o guiños. Yo me animo a decir, ya sé que el tiempo es tirano, pero nosotros, Nico siempre escribió, acá les voy a contar, Nico toda la vida escribió y este libro nos tomamos todas esas libertades de que estén los textos, que siempre estuvo escribiendo y que son increíbles, los textos son maravillosos. Y el libro sin los textos no sería el mismo libro, absolutamente. Y el lenguaje, digamos, el lenguaje que por ahí que yo tengo que ver más, de alguna manera me di cuenta con este libro, más fílmicos, más cinematográficos, más evocativo y no tan... Esas dos partes se complementan desde ese lugar y creo que forman un nuevo lenguaje en ese sentido, ¿no? Y que empezó, digo, para mí hay dos películas que nos marcaron mucho en este libro. Nosotros cuando nos conocimos a los 20 años éramos muy vagabundos, éramos como dos indigentes que vivían en la calle viajando por todos lados con sus harapos. Y hay dos películas que nos marcaron mucho, que una es Los amantes del Pont Neuf y otra es Gacho Dilo, que es un francés que llega a un pueblo gitano. Y esas dos películas para mí son las referencias un poco de este libro. Para mí las referencias de este libro son películas y son las películas que nosotros veíamos cuando teníamos 20 años y nos encerrábamos en un cuarto a hacer el amor 24 horas, 24/7 y mirar películas. Esas son las películas que nos influenciaron para hacer este libro. ¿Aún nos pasa? Por supuesto. Entonces hay este lenguaje, el escrito, el cinematográfico, y nos dimos como el lugar para jugar con todo esto y que salga lo que tenga que salir. Que viva el amor en todas sus formas y un aplauso para despedir a Nicolás y a Gisela.